que usted diga. Ahí. 1, 2, 3, ya. Hola amigos, una vez más estamos aquí en la Infoteca Dr. Alejandro Flores Dávila con esta pasión lectora. Estamos empezando este nuevo formato, mi querido Horacio Carmelita Rodríguez. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Horacio Cárdenas, mi querido Horacio, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy quiero platicarles de un libro muy interesante, al menos así me lo pareció a mí, y a pesar de ser un libro de ya varias décadas, es más, casi alcanzando ya el siglo de haber sido escrito, ha tenido una especie de resurgimiento en el interés por leerlo. Esto debe obedecer a algunas circunstancias particulares de las cuales me es difícil enterarme, porque bueno, ¿cuál es la idea de recuperar un autor que sí tuvo su éxito durante algún tiempo, bueno, durante su vida, pero pues como la gran mayoría de los escritores, pues pasa y solamente los iniciados, los buscadores, los realmente fanáticos se ocupan de esta clase de libros. Y sin embargo, este libro me llamó la atención. Bueno, vamos a leerlo. ¿Por qué tanto interés por este libro que se llama El desierto de los tártaros? El desierto de los tártaros, es un libro de Dino Buzzati. Es un autor italiano de principios del siglo pasado y nos pone como argumento una cuestión interesante. Para empezar, a mí me surgió la duda de, bueno, todos hemos oído hablar algo, así sea remotamente, de la Tartaria o de los tártaros. La referencia mínima es la salsa tártara. Bueno, todo el mundo, o porque le gusta o porque no le gusta, sabe que existe una salsa tártara. Hay una carne tártara también, o sea, un platillo. ¿Y dónde está Tartaria? Esa fue la pregunta primera que me surgió a mí. A mí, yo siempre he tenido la idea de que los libros, más que solucionarnos las dudas, por lo menos nos aclara que debemos de tener preguntas. Y una de esas preguntas era, bueno, ¿dónde está Tartaria? Me puse a buscar y sí, existe como una región, o más bien existió como una región en Asia, sí, una región de límites muy poco claros, porque abarca desde Kazajistán hasta Mongolia, y como no fue tanto en sí un país como tal, sino una región, pues los límites eran todavía más difusos. Entonces, bueno, ¿cuál es el desierto de los tártaros? Entonces me di a leer esta novela y me gustó mucho realmente. Es un gran trabajo de examen de cómo somos las personas o cómo fuimos las personas en la juventud. El argumento es muy sencillo. A un teniente segundo del ejército le asignan su primera comisión. Y su primera comisión está en la Fortaleza Bastiani. La Fortaleza Bastiani, y más me surge la duda, porque bueno, pensando, es un autor italiano, Dino Buzzati, y en aquellos años estaba el expansionismo italiano en distintas zonas del mundo, entre ellos básicamente África. Y dije, bueno, ¿a poco también anduvieron los fascistas en Asia? Entonces ya traía yo una mezcolanza ahí de geopolítica y me brota la ignorancia. O sea, yo algo había leído de la Segunda Guerra Mundial y la geopolítica de la época, pero pues no se me ocurría que los italianos hubieran andado allí y que hubiera una fortaleza allí, lo que significaba que habían tenido ya un asentamiento firme en Tartaria. Y bueno, allá va el subteniente o el teniente segundo Giovanni Drogo.
y recibe la comisión y va en su caballo y recorre kilómetros, kilómetros y más kilómetros, y se le hace de noche y no llega, y pasa la noche y recorre y recorre, y por ahí se encuentra alguien. Oiga, la fortaleza Bastián. No, aquí no hay ninguna fortaleza. Pues ¿dónde? No, pues siga por allá. A veces vienen soldados y pues siguen para allá. Bueno, así. Y total, después de largas jornadas en las que va reflexionando, en cuanto militar, recién egresado, recibiendo una comisión, y como la mayoría de los militares con la firme intención de hacer carrera en el ejército, pues dice, bueno, pues es que voy a probar mi valor, probar mi capacidad de organización, de mando, etcétera, etcétera, y voy a hacer carrera en el ejército hasta tener una trayectoria y gloria y todo lo que espera un militar recién egresado que recibe su primer mando. Y bueno, allá en el camino se encuentra con otro señor, allá lo ve a lo lejos, pero había una especie de hondonada, entonces iban caminando en paralelo, cada quien en su caballo. Oiga, la fortaleza, allá sígale. Total, se encuentra con más allá, finalmente llega a la fortaleza, que resulta ser un castillito modesto que pues dice, y aquí me mandaron, y aquí voy a estar, y allí los mandos le dice, bueno, pues aquí te estás 4 años voy a pasar aquí. Y bueno, la decepción del joven que ve que las cosas se le complican y que no es el ejército lo que él pensaba, ni la guerra, ni todo lo demás. Es más, ni la vida es lo que él pensaba que iba a ser. Entonces, es una novela más que de cuestiones militares, es de un espejo en el que todos los que alguna vez fuimos jóvenes y tuvimos ambiciones, podemos vernos y comparar y pensar, bueno, sí, me pasó lo mismo, o no, yo sí la libré, etc. En cuanto a resolverles la duda de si el desierto de los tártaros existe, no. Al final nos enteramos que es un país ficticio, sin embargo da perfecta cuenta de cómo nos enfrentamos a una vida, a veces pensamos que inútil, sobre todo en las burocracias, sobre todo en cuestiones como esta comisión militar, en una zona donde nunca hubo guerra y lo ponen a él allí a esperar enemigos que jamás llegan. Bueno, hasta aquí mi colaboración. Carmelita, si nos haces favor. Muchas gracias, Horacio. Es que voy a interrumpir a Carmelita. Esto de la juventud es bien importante, nos pasa a todos. Me recordó Línea de Sombra, la novela de Conrad, en la que a un capitán se le asigna por primera vez el mando de un navío y lo que pasa. Pero lo importante no es lo que pasa en el navío, sino lo que pasa en su cabecita, entre soy responsable de un navío, soy responsable de una tripulación y todo esto, ¿no? Y es Línea de Sombra porque es justamente ese Conrad. Esta separación, va el sol caminando y la sombra se va retirando. Pero ¿en qué momento esta sombra puede quedar fija? En ningún momento. Es una... Y los límites también son poco claros. Perdón por el comercial, Línea de Sombra, Joseph Conrad, que si les interesa hermanar, pues ahí está. Carmelita Rodríguez, perdón. Carmelita. No, al contrario. De hecho, yo quería comentar que ahorita que comentas de que al final fue un lugar ficticio, o sea, qué padres son estas licencias que se dan los escritores de inventar estos lugares y que nos tengan todo el tiempo de que, ¿y será verdad? ¿Y dónde estará? Entonces, como bien dijiste, ¿verdad? O sea, más de a veces enseñarnos algo, nos enseñan a realmente a cuestionarnos cosas, y eso es lo interesante también de leer, esta parte de diversión, pero también esta parte de, a ver, de autoconocimiento. ¿Qué voy a aprender nuevo? O sea,
es verdad, no es verdad, y les digo, o sea, esta parte de las licencias que tienen los autores de crear ciudades, personajes, obviamente, situaciones, pues está como muy padrísimo. Sí, hay un diccionario de Manguel, ¿cómo se llama? Alberto Manguel, que se llama Diccionario de los lugares inexistentes e imaginados, y es justamente eso, todas las licencias que se han dado los autores. Pero regresando a la invención de sitios y cosas que no existen, en Esperando a los Bárbaros de Coetzee es un destacamento militar en la orilla del desierto, en el Sahara, en África, en el que están esperando a los bárbaros y hacen tropelía y media, inventan a los bárbaros cuando ellos son los bárbaros. Esta es la invención de lugares, personas, para hacer una introspección. Esperando a los bárbaros es una novela excepcional, ya que estamos para hacer la triada de las invenciones. Perdón, Carmelita, no hay problema. Digo, para eso es esta sección de Pasión Lectora, pues para hablar de libros, para apasionarnos, porque si no, pues qué chiste tiene. Luego, a mí me pasa muy seguido que leo un libro y a veces me frustra el no tener con quien platicar de las situaciones que se están viviendo. Entonces, uno de los libros que yo leí el año pasado fue esta recomendación, que aprovecho para darle las gracias a la señora y a la familia de Celina Garza, que nos hizo una donación de libros a la Infoteca de la Salud, y ahí es donde encontramos este libro que se llama El Ruiseñor, de Christine Hannan. Y bueno, la verdad, les voy a hablar un poquito también de la autora, así como una introducción. Es una autora estadounidense que nace al sur de California, no recuerdo exactamente el lugar, pero el punto es que ella estudia leyes, pero lo que la verdad le apasionaba era escribir. Entonces, formalmente desde 1990 se dedica a la publicación de libros, tiene muchos libros en su historial, ha ganado varios premios, y justamente este libro del Ruiseñor fue pues galardonado por una de estas nuevas aplicaciones. Bueno, ya tiene sus añitos, pero Goodreads lo marca como una de las mejores novelas históricas. Y bueno, a mí me anda como llamando la atención ahorita esta parte de las novelas históricas. Y bueno, yo siento, bueno, para mí esta novela tiene como esa dualidad, de que aparte que nos habla del momento que vive Francia cuando es ocupada por los nazis, también es una novela que habla mucho de superación y de valentía. Los personajes principales que narra esta novela son dos hermanas. Una hermana es Vian, que ella se casa, tiene una hija, digamos que vive felizmente el sueño de su matrimonio, pero pues luego llega esta situación de la Segunda Guerra Mundial, entonces el marido se tiene que ir a la guerra. Y ella, pues como muchas mujeres que en ese momento se quedaron solas en su casa a salir adelante y a luchar. También su hermana Isabel, pero esta era una chica apenas de 19 años, Isabel, una de sus principales características o atributos podríamos decir que es esta valentía, esta necesidad de sobrevivir, pero que además ella buscaba la libertad que en ese momento pues los franceses no tenían. Se supone que los nazis pues no hacían nada en contra de los franceses, pero pues estaban todos en alerta, ¿no? De pues que no nos vayan a hacer algo, ¿no? Entonces ambas hermanas desde su trinchera realizan una serie de luchas a favor de lo que eran sus ideales y de lo que ellas pensaban. Digo, no por spoilearles, pero por ejemplo, Vian resulta que vive con el enemigo. Su casa fue elegida para que uno de los soldados nazis viviera ahí en su casa. Podemos pensar, digo, soldado nazi, malo, ya, el cuento va a terminar trágico, pero al final de cuentas
no todos son como los pintan, y había también sus personajes buenos, pero también es cierto que, pues, que los nazis iban a lo que iban. O sea, ellos buscaban a los judíos y pensaban en exterminarlos sin importarles nada más. Entonces, esta novela habla mucho de la lucha, de la resistencia. Obviamente tiene su tinte romántico, obviamente en esta lucha que tienen tanto Isabel como Bian, pues las hace ver como dos mujeres fuertes, poderosas, que logran salir adelante. Esta novela tiene esa cualidad de que empieza siendo narrada en los años 2000 por uno de los descendientes de una de estas dos protagonistas, y bueno, pues termina siendo reconocida, de estos reconocimientos que se dieron más o menos cuando los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo si fue como en el 2000 y algo, que se reconoció la labor que muchos hicieron por salvar a los judíos que en su momento. Entonces, les digo, aunque es una novela histórica, también tiene esta particularidad y estas licencias que se permiten los escritores, porque sí está novelada, es considerada un bestseller por las editoriales y por todos los conocidos, pero la verdad yo sí se las recomiendo muchísimo. Te atrapa desde el momento. Yo la sentí que es una novela sencillita, no es una novela compleja, entonces para los chavos está como muy interesante. Muchas gracias, Carmelita, muchas gracias. Y yo les voy a hablar de una novela que se llama Disparos en la Oscuridad. Antecedente: la generación de los baby boomers, Horacio y yo, Carmelita es muchísimo más joven, la generación de los baby boomers mexicanos estuvimos señalados por el movimiento del 68. Por referencia, porque nuestros padres lo vivieron, tío, lo que sea, maestros, pero tenemos esa gran referencia del 68. Sobre el 68 se han escrito libros muy interesantes, muy suaves, de lectura casi obligada, como La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, Palinuro de México, ese monumento literario de Fernando del Paso, que habría que leer toda la obra de Fernando del Paso, de José Trigo, y también El Apando de José Revueltas, que al contrario de la novela de Fernando del Paso es un ladrillo de 700 páginas, ¿no? Y termina justamente con Palinuro en la escalera, que es como una obra de teatro, específicamente hablando de lo que pasó en el 68, no de manera periodística, sino en torno a eso. Y está El Apando, que es una novela de 64 páginas, es un párrafo de hecho de 64 páginas en la edición de Era, en la original. La novela es un párrafo, casi todo seguido, hasta el final. Y José Revueltas, que bueno, yo creo que José Revueltas vale la pena leer absolutamente todo, crítica, crónica, novela, absolutamente todo. Está un ensayo muy importante de Carlos Monsiváis, que se llama El 68, la tradición de la resistencia, y es pues Carlos Monsiváis creo que es divertido y al mismo tiempo cruel. Todos estos libros de los que les acabo de hablar hablan del 68 desde afuera, es decir, yo, escritor, narrador, cronista, periodista, veo el 68 y digo qué ocurrió. Paco Taibo escribió un libro que se llama 68, nada más, y es un libro pequeñito. Antes tiene uno que se llama Los fantasmas del 68 y es prácticamente una plaqueta de 50 páginas, porque él dice que todavía le dolía mucho el 68. Él formó parte del contingente, estuvo allá en la línea de fuego. Después escribió 68, un poquitito más grande, pero hasta ahí le ha dado. Estos libros hablan desde afuera del 68. Pero entonces aparece Fabricio Mejía Madrid, un escritor que se lo recomiendo muchísimo. Fabricio Mejía Madrid nació justamente en el 68 y él es un periodista, analista político, y
se puso a investigar la vida de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué Díaz Ordaz actuó como actuó? ¿Por qué ordenó lo que ordenó en el 68? ¿Por qué dijo estar orgulloso en el informe de ese año, estar orgulloso de haber defendido a la patria? ¿Por qué todo esto? Lo que hace Fabricio Mejía Madrid en Disparos en la Oscuridad es meterse a la cabeza de Díaz Ordaz, a la familia, ponerse en los zapatos y ver desde su óptica cómo se fue desarrollando México en esos años. Como dos antecedentes en la política mexicana. El antecesor de Díaz Ordaz fue López Mateos, Adolfo López Mateos, que tenía una característica. Él padecía de unas migrañas profundas, unas migrañas que le impedían siquiera estar en la luz. Y entonces, yo no sé si aún en Palacio Nacional haya, pero durante la administración de López Mateos había como un claustro adentro de Palacio Nacional. Es una celda monacal completamente oscura, y ahí se metía él, porque no soportaba la luz, no soportaba el ruido, etcétera, etcétera. La única persona que podía entrar a tener acuerdos con él en esas crisis de migraña era Gustavo Díaz Ordaz, siendo secretario de Gobernación, y le descargaba toda la responsabilidad a Díaz Ordaz. Él, por ejemplo, iba a decir arregló, pero no es cierto, él hizo las componendas necesarias para los movimientos de electricistas, magisteriales, todos estos movimientos sociales de México en este periodo de López Mateos. Y el otro antecedente es que durante López Mateos y los primeros años de Díaz Ordaz estuvo en la capital de México Ernesto P. Uruchurtu, un sonorense conocido como, que era el regente de la Ciudad de México, conocido por su cruzada por la moral. Y era, por ejemplo, a tanta llegaba así como la enfermedad promoral de Uruchurtu, que prohibió que los Beatles se presentaran en la Ciudad de México, ya habiendo un contrato ya de 1966, perdón. Ok, con estos antecedentes, ¿qué es lo que le toca hacer a Gustavo Díaz Ordaz? Aquí está. ¿Por qué se casó con quien se casó? ¿Por qué siendo oaxaqueño se declara poblano? ¿Por qué hacía lo que hacía con Luis Echeverría? Es 1968 el movimiento estudiantil visto desde los ojos de Díaz Ordaz. No es spoiler, pero no lo justifica. Simplemente dice, esto es lo que él veía, a los ojos de él es lo que veía. Carmelita acaba de hablar de los nazis. Los nazis van por lo que van, no son ni buenos ni malos. Los nazis tienen una consigna, tal cosa. Los judíos tienen una consigna, tal cosa. Nosotros los mexicanos tenemos una consigna, tal cosa. Díaz Ordaz tenía una consigna, nosotros actuamos por consignas. Cuando un soldado dispara contra un civil, tiene la consigna de, y el soldado dice, no es un asesinato, fue una orden. Díganle al que me ordenó, y la cadena de mando sube hasta llegar a Díaz Ordaz. Entonces, este libro, Disparos en la Oscuridad, Fabricio Mejía Madrid, tiene un plus, se regala. Si ustedes, amigos, asisten a las librerías del Fondo de Cultura, para los que nos ven fuera de Saltillo, o aquí en Saltillo, a la librería Carlos Monsiváis, se regala porque forma parte de la colección 25 para el 25. Es una colección que editó el Fondo de Cultura Económica y que se regala a los jóvenes. Creo que a los adultos, bueno, a mí me lo regalaron, evidentemente no soy adulto, sino soy adulto mayor. A mí me lo regalaron, no sé si por la pasión con que lo arrebaté y no se lo quería regresar al buen dependiente, al buen amigo, o porque ya se permite que se le regale a todo el mundo. Disparos en la Oscuridad creo que nos explica una vertiente, ni buena ni mala, una vertiente del 68. Y me apasioné demasiado en esta pasión lectora. Amigos, muchas gracias, querido Horacio, Carmelita. Muchas gracias y los invitamos a acercarse a los 3 libros de los que les hemos platicado: El Ruiseñor, El Desierto de los Tártaros y Disparos en la Oscuridad.
No, pues muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Pasión Lectora y bueno, pues ahí encontrarán en Infoteca de la Salud este libro que está disponible para préstamo en la Infoteca. Gracias. Gracias.